Hoy vamos a hablar de cómo fue nuestra experiencia consiguiendo dónde vivir cuando llegamos la primera vez aquí a Calgary. Entonces, realmente la vivienda es un tema difícil y pareciera que cada vez es un tema más difícil. Nosotros hemos visto diferentes tipos de casa y cuando estuvimos viendo vimos diferentes tipos de lugares donde vivir. Entonces hay diferentes tipos de opciones que tienes. Uno es la casa tradicional, como serían estas. Entonces estas son casas tradicionales, son casas simplemente para una familia, pero en ellas seguramente es posible que encuentres gente que está rentando solo un cuarto. Y digamos que esa es la forma más fácil en la cual podrías iniciar. Es rentando un cuarto en una casa de familia en la cual estén tratando de rentarlo. Algunas de ellas vas a tener el cuarto aquí abajo, como este, o obviamente cuartos ya más arriba. Aquí abajo el problema es el tema del frío, que digamos que el tipo basement es el tema del frío. Entonces obviamente en invierno, cuando hace mucho frío, cuando nieva, la nieve pues obviamente tiende a ascender y entonces son pues cuartos mucho más fríos, más oscuros, pero igual es un buen inicio. La siguiente etapa podría ser un basement completo. Entonces hay veces, mira esas... Ay, sorry. Las flores son rojas. La siguiente etapa entonces podría ser ya un basement completo. Entonces también hay casas que te rentan el basement completo y viene ya completo con cocina, con baño, con todo el espacio. Entonces hay veces nevera, incluso hay basements, nosotros fuimos a ver uno que tenía lavadora, básicamente era un apartamento, solo que quedaba debajo de la casa, entonces pues no tenía mucha luz, pero era un apartamento muy bonito. Entonces una opción, un cuarto. Opción 2, ya que te pasas a un basement que es mucho más completo y ahí pues puedes, digamos que tener mucho más espacio. Estas dos opciones, que es lo que es el apartamento normal o la habitación en una casa de familia, y el basement, por lo general los vas a tener o los vas a conseguir en portales como Facebook, Marketplace, Kijiji, que es como una plataforma aquí de clasificados en la cual publican todo desde vivienda hasta vehículos, muebles, todo tipo de cosas. Eso lo vas a encontrar en Kijiji, por lo que no estás lidiando con un landlord en sí. Sigue siendo tu landlord, pero no es como un sitio de administración de inmuebles. Entonces esas son dos opciones que tienes. Después, la otra opción que tienes son apartamentos ya administrados. Esos por lo general los vas a encontrar en edificios como este, o edificios como los que nosotros vivimos, que son más o menos así. Estos apartamentos ya administrados obviamente puede que cuesten más, pero adicional vienen con amenities. Entonces vienen con gimnasio, vienen con no sé, el nuestro por ejemplo tiene piscina, con sauna, con todo ese tipo de cosas, con espacio para sacar el perro, con salones de reuniones, con todo ese tipo de cosas. Esos son un poquito más difícil porque tienes que, uno, ir y que haya disponibilidad, y dos, que es lo más difícil, tienes que aplicar al inmueble y a veces te cobran pues montones de dinero solo para poder, digamos que acceder al inmueble como un depósito de seguro. Entonces ya les cuento un poquito más, vamos a seguir caminando y les cuento cómo fue nuestra experiencia aplicando a dos de esos lugares. Pero entonces cuando aplicas a uno de esos edificios que son administrados, es decir, como condo, entonces por lo general vas a ir, vas a hacer un showing, después vas a aplicar y en ese vas a tener que dar pues obviamente tu carta laboral, vas a poder demostrar que estás generando suficientes ingresos para pagarlo, y dependiendo del condo te van a pedir, como sobre todo si eres newcomer, que era nuestro caso, es decir, que recién estabas llegando a Canadá, te van a pedir todo lo que es hasta 3 salarios o 3 valores del canon de arrendamiento mensual. Entonces básicamente es un montón de dinero que tienes que dar de entrada solo para poder acceder al inmueble, para poder demostrar que vas a poder sostenerlo. Eso puede que lo puedas llegar a negociar con el landlord que te toque si no estás aplicando a un condo, sino que estás haciendo, no sé, solo un apartamento o un basement o un cuarto. Entonces por eso te digo que son distintos niveles. El condo yo creo que es, digamos que uno de los más difíciles de acceder.
En nuestro caso, la historia fue distinta porque contamos con muchísima suerte. Estos, por ejemplo, lo vas a ver en muchos edificios y esto significa que son administrados, pero tienes ahí un número de teléfono al cual llamar. Antes de contarles por qué tuvimos suerte logrando el condo que nosotros logramos, les quiero contar una historia. Es que nosotros fuimos a muchos de estos, llamamos a un montón de esos apartamentos que dicen tenemos espacios disponibles, y fuimos a uno. Y en uno simplemente el celular vibraba y vibraba y vibraba. Entonces le dijimos a la señorita, oye, te está vibrando el celular, debe ser alguien llamando a averiguar. Y ella dijo, sí, así es todo el día. Entonces muchas veces ni siquiera nos contestaron porque tienen tanta demanda y ya no tienen suficientes inmuebles que simplemente ni les importa contestar. Entonces es posible que experimentes eso. Nosotros lo vimos un montón. Nosotros dedicamos días y horas a llamar, a buscar, y muy poquitos nos terminaron atendiendo y realmente logramos ver muy poquitos inmuebles hasta que, y ahí viene la historia importante, en nuestro caso terminamos fue contando con suerte porque un día nos metimos a Facebook Marketplace a buscar, porque todos los días estábamos buscando. Ya no es que nosotros nos estábamos quedando con familiares de la empresa con la cual trabajo, y entonces pues nos abrieron la casa muy amablemente, pero pues nos tocaba movernos, nos tocaba en algún punto salir de ahí, y ya se estaban cumpliendo las 2 semanas de estar con ellos. Entonces estábamos muy urgidos de conseguir una vivienda, y como les decía, llamábamos, no contestaban, no contestan. Fuimos a varios, realmente no teníamos como ahorrado porque apenas estábamos moviéndonos para pagar 3 canons y nos parecía de hecho un atropello. En fin, el caso es que logramos encontrar en Facebook Marketplace un mensaje de una persona que está diciendo estoy haciendo un sublet. Y un sublet básicamente significa que estamos como agarrando el lease de ella, pero como ella ya había pagado el que es el depósito, ya había hecho el adelanto, simplemente se quería mudar porque ya se iba a ir con el esposo o con el novio que vivía un piso más arriba, entonces realmente no les servía pagar 2 apartamentos, estaba buscando a alguien que lo tomara. Y aparte que estaba buscando a alguien que lo tomara, como ambos apartamentos estaban amoblados y ambos apartamentos ya tenían ciertas cosas, también estaba buscando a alguien como liberarse de todo. Entonces nosotros nos sentamos con ella, le dijimos necesitamos un inmueble, agarramos el sublet, pero no va a ser por el periodo tan largo porque esa es otra cosa. Aquí, sobre todo si lo haces en condos, puede que te pidan 12 meses, pero también puede que te pidan hasta 16 meses de arriendo, o sea, como un contrato de 16 meses. O 24. O 24. En ocasiones nos pidieron 24 meses mínimo, ni siquiera era como un tiempo establecido, sino mínimo 2 años. Y entonces, si apenas estás llegando, no conoces mucho la ciudad y es tu primera vez aquí, pues comprometerte a 24 meses sin siquiera aún conocer el sector, pues para nosotros era como demasiado. Entonces no queríamos hacerlo. Y ese sublet lo que nos permitió es agarrar el contrato de ella. Solo le quedaban, creo que le quedaba apenas 1 año o un poquito menos de 1 año, entonces estaba apenas. Y adicional, negociamos con ella todo lo que era el depósito, es decir, nosotros se lo reembolsamos, pero compramos parte de los muebles de la casa. Entonces básicamente cuando nos mudamos ya teníamos cama, ya teníamos sofá, ya teníamos televisor, ya teníamos pues vajillas, todo ese tipo de cosas porque lo negociamos con ella. Entonces ese fue un golpe de suerte, pero todo esto para decirte, la invitación es que sí trabajes juicioso en uno, comenzar a hacer las negociaciones y contactar con la gente desde que estás en tu país antes de venir, si estás digamos que apenas llegando acá, y 2, pues obviamente que entiendas que puede que te va a tomar un tiempo, puede que te tome 1 semana, puede que te tome 1 mes, y eso te va a costar, sea que te estés quedando en un hotel, sea que te estés quedando en un Airbnb, en casa de familia como nos tocó a nosotros, pero digamos que presupuesta para que algo se demore, para que no sea tan rápido como llegar y encontrar vivienda el día siguiente. Ahí hay también puntos, y es que tal vez se necesite tener una cuenta bancaria o tal vez se necesite tener una tarjeta de crédito como respaldo del contrato que se va a tener con el arrendatario o con los encargados del lugar.
porque en ocasiones también lo que nos pedían era tener una tarjeta de crédito y cuando eres nuevo no tienes todavía una tarjeta, es decir que toma el tiempo de buscarlo porque hay muchos lugares, no todos están tan chéveres, no todos son malos, sino es tomar un tiempo para hacer esa búsqueda y encontrar un muy buen lugar como el que nosotros encontramos, por ejemplo. Sí, además que si logras, digamos que hacerlo con tarjeta y te piden la tarjeta, o si logras una tarjeta, en primera el monto de Newcomer llega hasta $2.000. Entonces, hoy en día un inmueble por $2.000 es difícil de por sí, entonces, sobre todo si vienes con familia o vienes en un grupo grande. Otra cosa, perro. Entonces nosotros venimos con Terry y ese también era otro problema porque solo podíamos buscar condos que recibieran perro y mucha gente no recibe perro y muchos condos no reciben perro o te costan más. De hecho, creo que el nuestro cuesta un poquito adicional por Terry. Tienes que pagar adicional por el perro y hay que revisar porque generalmente los condos solo te permiten tener un perro y hay unos en los que especifican si el perro es grande, si el perro es pequeño, si es peludo, si no tiene pelo, porque de acuerdo a eso te cobran un fee adicional que se carga al monto mensual que tienes que pagar como arrendatario. Sí, entonces si vienes con hijos, digamos que es más fácil. Si vienes con perro, es como si tuvieras que hacer una aplicación completamente distinta y eso también significó que nos tomara un poquito más de tiempo. Entonces, en últimas, felices con donde quedamos, creo que nos fue bastante bien, pero ese puede que no sea el caso de todos, entonces la invitación es, tómate tu tiempo, lo que puedas ir haciendo desde allá, muchísimo mejor, y ve con calma, como que no te apresures, no te metas en cualquier sitio, tómate el tiempo también de explorar distintos barrios y puedes ir viendo videos como este y en algún punto de pronto les haremos como ir a distintos barrios simplemente a conocer y ver qué tal, pero tómate el tiempo. La verdad es que nosotros quisimos en Downtown para poder transportarnos fácil, para no tener que comprar carro inmediatamente, para poder, digamos que estar cerca a todo, pero tómate el tiempo de encontrar la vivienda que te guste más a ti. Importante, Downtown tiene sus beneficios, pero vivir en un neighborhood cerca a Downtown, que hay varios, es aún mejor por la calidad de vida que se tiene, los parques, los sitios que se tienen para compartir. En un inicio tal vez se piensa que Downtown es la primera opción, pero yo, como fue mi caso, recomiendo abrir un poco los horizontes y estar dispuesto a vivir un poco más lejos de la ciudad, pero mucho más tranquilo y de pronto sentir un poco más la naturaleza, que es el caso de lo que pasa aquí en Calgary. Exacto, entonces explora, conoce distintos lugares y bueno, esperamos que te haya servido el video, que si estás planeando venir acá o ya sea a Calgary o a Canadá y estás en ese proceso de comenzar a descubrir qué tan fácil o qué tan difícil es buscar casa, comienza a explorar Facebook, comienza a explorar Kijiji, comienza a ver qué clasificados hay y de pronto estoy seguro que encuentras un sitio adecuado para ti y para tu familia. Importante, no crean que el invierno, Canadá es solo invierno. Verano es muy verano, no se dejen engañar. Listo, chao, chao.